recíbelo. Que suba hacia ti, recíbelo. Bendiciones a todos los hermanos, hermanas, amigos que están viendo este video ya listos para comenzar la lectura bíblica del día de hoy. Deuteronomio capítulo 22. Pues vamos a estar viendo la continuación del mensaje que el Señor estaba dando a su pueblo a través de su siervo Moisés. Todavía Moisés estaba vivo para dar estas instrucciones, pero poco antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, pues Moisés ya sabía que iba a morir, porque a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida por cuanto cometió cierta desobediencia, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto en su momento. Pues bien, capítulo 22 continúa las leyes para el pueblo de Israel. Vamos a continuar analizando que todas las cosas que el Señor ha mandado a su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento constituyen en figura y sombra para las cosas que vivimos en este tiempo. Vamos a ver. Capítulo 22. Nos dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Bien, es importante que recordemos que al pueblo de Israel el Señor lo consideraba una familia. Lo que el Señor quiere de su pueblo es que sean una familia. Por eso nos dice en el texto: si vieres el buey de tu hermano. Si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Cuida las cosas de tu hermano. Y es algo muy interesante que dice aquí. Dice, si no lo conocieres. Es decir, no está hablando de hermanos de sangre. No está hablando de parentesco en la carne, sino que está hablando del pueblo de Israel. Todos los israelitas tenían que considerarse hermanos. Podemos ver esa similitud justamente en este tiempo, pues la iglesia de Cristo, ¿verdad? Muchos nos llamamos hermano, hermana, y eso es porque se entiende que somos del pueblo de Dios. Tenemos que tratarnos como una familia y amarnos unos a otros aún más de lo que se ama a una familia en la carne. Recordemos que el Señor Jesús decía a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. En otras palabras, nosotros deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra vida, a sufrir por nuestros hermanos. De eso se trata el amor. Hermanos, el vínculo perfecto en la familia de Cristo tiene que ser el amor, no el egoísmo, no el individualismo. Porque se entiende, hermanos, que todos los que somos de la familia de Cristo estamos en un solo propósito: cumplir los planes del Señor Jesús, glorificar a Cristo. De tal manera de que todos los que nos llamamos hermanos obedecemos las palabras de Cristo. Recuerda que en una ocasión el Señor Jesús predicaba y un hombre le dijo: Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. El Señor Jesús le dijo: ¿mi madre y mis hermanos? He aquí están mi madre y mis hermanos, porque los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, ellos son mi hermano, mi hermana y mi madre. No cualquiera son nuestros hermanos, no cualquiera es del pueblo de Dios, sino aquellos que caminan conforme a las enseñanzas de Cristo. Pues bien, nosotros somos un pueblo, el pueblo de Dios. Y también tenemos que cuidar a nuestros hermanos, así como nos está enseñando el libro de Deuteronomio,
que cada israelita tenía que cuidar las cosas de sus hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pues bien, dice el verso 3. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. ¿Qué le parece? Esto ya se constituye en un mandamiento. No podrás negarle tu ayuda a tu hermano. En otras palabras, el Señor manda y ordena, ayuda a tu hermano. Dice el verso 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Ahí está. Ese es mandamiento del Señor. No puedes ser indiferente a tu hermano. Atiende a tu hermano en sus dificultades. No sé si puede imaginarse, si nosotros vivimos estas palabras en la iglesia de Cristo, tal como el Señor nos manda, qué diferente sería, ¿verdad? La iglesia del Señor. Pues hermanos, seamos parte del pueblo de Dios que obedece estas palabras. No seamos indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos. Recordemos la iglesia primitiva. Todos se cuidaban entre todos. Incluso dice, vendían sus posesiones, sus propiedades, heredades, y se repartía a todos los hermanos según la necesidad de cada uno. Esto está en Hechos capítulo 2, verso 34. Si no lo recuerdo mal. Bien, entonces, Hechos capítulo 2, el verso 43. Podemos ver que realmente los discípulos de Cristo habían entendido lo que es ser pueblo de Dios. Bien, continuamos entonces con el libro de Deuteronomio, el capítulo 22, el verso 5. Nos dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Qué le parece? Esta palabra está demasiado clara, ¿sí? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Que la mujer no trate de verse varonil, masculino, sino que la mujer tiene que verse femenina. Y el varón no tiene que verse femenino, tiene que verse varonil, masculino, ¿sí? Porque aquel varón que quiera parecer mujer es abominación al Señor, dice este versículo. Y cualquier mujer que quiera parecerse varón es abominación también. Y claro, por supuesto, en cada cultura, en cada sociedad, hay diferentes tipos de vestimentas. Por ejemplo, en Latinoamérica es normal ver a una mujer con pantalón, pero con pantalón de mujer, ¿sí? Con pantalón de mujer. Hay otros países, por ejemplo, como en Escocia. En Escocia, los varones tienen una ropa similar, pues, como una falda, ¿no? Como una falda. Y eso es varonil en ese país. El pecado está en que un hombre quiera parecerse mujer o una mujer quiera parecerse hombre, ¿sí? Por eso no vamos a decir que la mujer no use pantalón, sino que la mujer no quiera hacerse ver como, pues, varonil, ¿no? Que la mujer no tenga una apariencia masculina, ni que el varón tenga una apariencia femenina, no importa la sociedad en la que se encuentre, ¿sí? Por supuesto, en ese tiempo la vestimenta era prácticamente eran túnicas, ¿sí? Eran túnicas. Habían túnicas para varones y habían túnicas que usaban las mujeres. El tema es que el varón no tenía que querer parecerse una mujer. Continuamos. Versículo 6.
Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Aquí el Señor nos está enseñando a ser considerados con la creación. Porque se imagina, si usted ve a una gallina que está con sus polluelos, si usted toma la gallina y deja los polluelos desamparados, pues se van a morir, o los huevos se quedan ahí a la intemperie, pues van a podrirse. Pues dice, si tú vas a tomar los huevos o los polluelos, pues no tomes a la madre. Es una forma de respetar la creación de Dios. Bien. Continuamos. Dice el verso 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. En otras palabras, si alguno construye una casa, en la terraza, ¿sí? Vamos a decir en el terrado, en la parte de arriba o en la terraza, tiene que hacer baranda, un pretil, ¿sí? Para que las personas no corran riesgo de caer y morir. Porque si el dueño no cuida de proteger la vida de su prójimo, ciertamente va a ser culpable de muerte. Por eso, aquellas personas que construyen su casa, pues tenían que hacerla segura, ¿sí? Viendo por la seguridad de las demás personas que irían a visitarlo tal vez. Muy bien, continuamos con el verso 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Aquí hay algo muy interesante porque es una ley que Dios estaba dando a los israelitas, que ellos no tenían que sembrar semillas diversas en el mismo terreno. Tenía que seleccionarse, ¿verdad? De una viña, no sé, otro terreno de trigo, otro terreno de cebada, etc. No debían mezclar las semillas. Pero esto, más allá de algo físico, también puede tener una simbología espiritual. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, se recuerda aquella parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Si nosotros estamos aquí para dar la palabra de Dios, no mezclemos semillas del mundo, ¿verdad? Si nosotros vamos a hablar palabra de Dios, debemos hablar siempre palabra de Dios y sembrar esa semilla, ¿verdad? No ocuparnos en cosas del mundo, sembrar semillas del mundo en las personas. Y el verso 10 nos habla algo similar. Dice el verso 10. No ararás con buey y con asno juntamente. Recordemos que el buey era un animal limpio que se podía comer, mientras que el asno no era un animal rumiante, tampoco tiene las pezuñas hendidas, era un animal inmundo. Aquí está diciendo, no ararás con el buey y con el asno juntamente. En otras palabras, lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 6. Dice, no os unáis en yugo con los incrédulos. No ares un campo juntamente con los incrédulos. ¿Qué les parece si nos vamos por un momento? 2 Corintios capítulo 6, esto está en el versículo 14. Nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí nos está hablando muy claramente qué parte tiene el creyente con el incrédulo. Porque el incrédulo va a estar arando un terreno del mundo, ¿sí? Sembrando semillas del mundo. El incrédulo busca cosas terrenales. Su realización personal está en base a las cosas terrenales. Pero el creyente está arando, tiene que trabajar en el campo de las cosas del reino de Dios, de las cosas celestiales. Entonces, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Porque uno va en pos de ciertos propósitos terrenales y mundanos, mientras que el creyente está yendo en pos de propósitos eternos, ¿sí? Objetivos celestiales, si se quiere. Por lo tanto, esto de no se unan en yugo con los incrédulos no solamente aplica al tema de la pareja, del matrimonio, que por supuesto es un tema muy importante, sino también en cualquier otro tipo de situaciones. No se unan en yugo. ¿Sabe qué es el yugo? El yugo es esa pieza que une a dos animales para que tiren del arado. Entonces, no estemos unidos. ¿Podemos ir a predicar? Claro que sí, tenemos que predicar, pero no tenemos que estar unidos en yugo con los incrédulos. Bueno, precisamente esa es la simbología que nos trae el versículo 10 de Deuteronomio 22. No ararás con buey y con asno juntamente. Y dice el verso 11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. La lana tiene cierta textura, se expande fácilmente, pero el lino es fino y no se expande fácilmente, es resistente, ¿sí? Es el mismo principio. Y cuando dice no vestirás ropa lana y lino juntamente, también está refiriendo a nuestra apariencia. Sé frío o caliente, pero que no se te vea como una persona tibia. Tú tienes que ser o del Señor o del mundo, pero no una persona tibia. Como decía el profeta Elías, si Jehová es el Dios verdadero, id en pos de él. Pero aquellos que piensan que Baal era Dios, bueno, pues vayan en pos de Baal. Pero no claudiquéis entre dos pensamientos. Si nosotros decimos que somos de Cristo, vivamos una vida cristiana, tal como el Señor le agrada. Si el Señor Jesús nos enseña a apartarnos de las cosas del mundo, de la pecaminosidad de este mundo, pues tenemos que guardar la santidad en el temor del Señor, los que somos de Cristo. Y si alguno quiere ser frío y no quiere servir al Señor, pues, pero no se haga llamar cristiano entonces. Porque muchos que viven una vida como en el mundo, pecaminosa, ¿sí? Cuando viven en pecado y se hacen llamar cristianos, en realidad están haciendo blasfemar el nombre de Cristo. Por eso el Señor Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. Muy importante a tomar en cuenta cómo está nuestra vida cristiana. ¿Somos del Señor o estamos también metidos en cosas del mundo? Continuamos. El versículo 12 nos dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Recordemos esto, si no recuerdo mal, lo hemos visto en el capítulo 15 del libro de Números,
donde nos enseña que estos flecos, el Señor ordenó que se hagan flecos para que se acuerden de los mandamientos de Dios. Cada vez que veían los flecos, pues recordaban que los mandamientos de Dios tenían que cumplirse en todo momento. Y esto, por supuesto, también aplica para nosotros. Tenemos que recordar que nuestra vida tiene que estar en sumisión a Cristo, a los mandamientos de Cristo. El Señor Jesús nos dice: aquel que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por lo tanto, es importante obedecer todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Por supuesto estamos hablando no solamente de los 10 mandamientos, que por supuesto tenemos que cumplirlo, sino también todas aquellas que el Señor Jesús nos manda en los evangelios. Todas las palabras, todas las enseñanzas que el Señor Jesús nos da, pues nosotros tenemos que obedecerlas, y entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Eso nos dice en Juan capítulo 8, verso 31. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres de la esclavitud del pecado. Entonces, un verdadero cristiano tiene que estar constantemente recordando que debemos obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Muy bien, continuando entonces con el versículo 13, nos dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved, aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Bueno, ya habíamos visto que en aquel tiempo el tema del divorcio se volvió un tema un tanto liberal. Muchos incluso se divorciaban de sus esposas por algo que no les agradaba. Y pues había en ese tiempo la posibilidad de divorcio. Pero es importante que ahora nosotros consideremos las palabras de Cristo que nos habla al respecto del divorcio. Y quisiera que lo leamos en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús dice respecto al matrimonio, al divorcio, incluso al tema del adulterio. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Nótese que dice: por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, y nos cuenta el versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y el Señor les dijo:
cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y esto también va respecto al tema del anterior capítulo, respecto al casarse con varias mujeres, ¿sí? En el Antiguo Testamento hemos visto que habían varones que se casaban con varias esposas y en ese tiempo era algo como normal, pero ahora el Señor Jesús nos dice, para este tiempo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Nótese que da igual. Tanto los varones como las mujeres. Si uno repudia a su pareja y se casa con otra persona, está cometiendo adulterio. Ahí está la monogamia de parte del Señor Jesús. Pues bien, continuando el versículo 13 de Deuteronomio, que nos decía, si se le atribuyere a una mujer faltas que den de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé, me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Es decir, en el pueblo de Dios es muy importante la pureza, la castidad. Vemos que en el mundo no es así. En el mundo es ya algo muy normal tener relaciones íntimas antes del matrimonio y bueno, pues hay personas que tienen muchas parejas, etc. Pero en el pueblo de Dios no es así. En el pueblo de Dios el Señor manda y ordena que haya pureza, castidad. Por supuesto, si alguno estaba en el mundo y cometió todos ese tipo de pecados, de fornicación, pero viene a Cristo y entrega su vida a Cristo, ¿qué dice la palabra? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, en el momento que una persona se entrega a Cristo, empieza una nueva vida y una nueva oportunidad para guardar la pureza. Estamos viendo que aquí para el Señor es muy importante la virginidad, ¿sí? De tal manera que nos está hablando si había una mujer que no era hallada virgen, pues había un castigo bastante fuerte. Pero también había un castigo bastante fuerte si es que un varón difamaba a una mujer, diciendo, esta mujer no era virgen. Entonces dice, los padres de esta mujer tienen que sacar las señales de la virginidad. Y dice, sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved, aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas, si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Es decir, en el caso en que verdaderamente esta mujer había sido promiscua antes de su matrimonio, dice, quita el mal del pueblo de Israel. Se hizo una tremenda vileza. Y aquí estamos viendo una muestra más, una prueba más de que el Señor quería y quiere santidad en su pueblo. Por eso, recordemos, el Señor Jesús está en nosotros para transformarnos y hacernos personas puras. Un verdadero pueblo de Dios que guarde santidad y que viva tal como dice el Señor. Y al Señor le agrada esto. Y aquella persona que no obedece, que no quiere hacer como el Señor dice, como el Señor manda, que dice, quita el mal del pueblo. Es algo terrible, es algo terrible. Por eso vivamos y guardemos santidad en el temor del Señor. Dice el versículo 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Este es un caso de adulterio. ¿Sí? Recordemos también que el Señor Jesús hablaba respecto al adulterio. Si algún varón mira a una mujer para codiciarla, a la mujer de su prójimo, dice, ya cometió adulterio en su corazón. Es decir, no es necesario cometer el acto mismo. Si una persona ya está codiciando a la mujer de otra persona, ya está cometiendo adulterio. ¿Verdad? Bien, dice el verso 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, es decir, comprometida con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Estamos viendo que el tema del compromiso es un tema muy importante. Demasiado importante. Cuando dos personas están comprometidas, aunque todavía no viven juntos, pero ya están bajo una promesa. Entonces, ¿qué dice? Si una muchacha que está comprometida con su pareja y viene otro varón y se acuesta con esa muchacha, es prácticamente cometer adulterio porque está cometiendo un acto perverso, ¿sí?, con la mujer de otra persona. Recuerda cuando José tenía que casarse con María y María se halló que había concebido del Espíritu Santo, pero José no lo sabía todavía y José no quiso infamarla, ¿sí? No quiso hablar mal de ella, sino que lo dejó ahí secretamente, hasta que por supuesto el Señor le reveló, ¿sí?, qué es lo que estaba sucediendo. Porque ellos dos estaban desposados, es decir, estaban comprometidos, que no vivían todavía juntos, pero ya estaban bajo una promesa de matrimonio. Muy bien, continuamos entonces el versículo 25. Nos dice: mas si un hombre hallare en el campo a la mujer desposada, es decir, a la mujer comprometida, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Entonces estamos viendo que aquí hay diferencia, ¿sí? En el anterior caso era una mujer que de mutuo acuerdo pues cometieron tal fornicación.
Pero en este caso del versículo 25 nos está hablando de un hombre que forzare a una mujer desposada, acostándose con ella. Dice, morirá solamente el hombre, no la mujer. Mas a la joven no le harás nada, dice el verso 26, porque no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Entonces, aquí estamos viendo también que tienen diferentes características. Es decir, cuando la mujer comete el acto de fornicación en mutuo acuerdo, por supuesto ella no grita, no pide auxilio, ¿verdad? Está ella pues en acuerdo con esa persona para cometer tal pecado. Pero en el caso de que la mujer esté siendo forzada, la mujer grita, pide auxilio, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia. Muy bien, continuamos. Nos dice el verso 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, es decir, que no estuviere comprometida con nadie, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, es decir, un acto de fornicación, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Dice, no, ninguno tomará a la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Bueno, aquí estamos viendo un tema muy importante. Cuando un varón se acuesta con una mujer, a pesar de que ninguno de ellos esté comprometido con otras personas, es un acto de fornicación. ¿Y sabe qué dice aquí? Es un acto de humillación. Por eso dice, por cuanto la humilló. ¿Sabe qué? Cuando un varón quiere tener intimidad con una mujer sin comprometerse, sin casarse, eso es humillar a la mujer. Utilizar a la mujer, diríamos, como un objeto de placer. Así lo ve el Señor, como una humillación. Porque no quiere comprometerse. Simplemente quiere sentir placer. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tiene que alejarse de todo eso. Amén. Muy bien. Y el último versículo nos dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Bueno, puede haber el caso en este versículo de que el padre tenga más de una mujer, ¿verdad? Y entonces ninguno puede acostarse con la mujer de su padre. Hemos visto también en 1 Corintios capítulo 5 que había un hombre en la iglesia de Cristo que se acostó con la madrastra, con su madrastra, con la mujer de su padre. A ver, vamos a ir a ver cómo va ese asunto. Dice 1 Corintios capítulo 5 verso 1. Nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Sí, ahí en la iglesia había una persona que estaba pues viviendo con su madrastra. Y el apóstol Pablo dice, ustedes debían haberse lamentado y debían haber quitado a esa persona de entre la comunidad, de entre la iglesia de Cristo. Por eso, como ya habíamos leído, ¿verdad? En una anterior oportunidad,
Nos dice en el verso 11, dice el apóstol Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Por supuesto, cada persona que sea encontrado en pecado tiene que ser exhortado fuertemente. Si esa persona tiene un corazón humilde que quiere agradar al Señor, pues se va a humillar, va a pedir perdón y podría ser restaurado. Sin embargo, si hay una persona que no quiere cambiar ese estilo de vida pecaminoso, dice, no se junten con él. Si hay alguno que, llamándose hermano, todavía anda en adulterio, en fornicación, todavía es ladrón o borracho, no se junten con él ni para comer. Eso dice la palabra de Dios, porque el Señor quiere santidad en su pueblo. Muy bien. Hasta ahí el capítulo 22 del libro de Deuteronomio. Quiero enviarles muchas bendiciones, saludos ahí donde usted está en el país que se encuentre. Sería interesante que nos avise a través de los comentarios desde qué país se encuentra. Y pues los bendecimos grandemente y esperamos reencontrarnos en el próximo capítulo para continuar conociendo más la palabra de nuestro Señor. Muy bien, nos encontramos entonces en la próxima oportunidad. Bendiciones.